La primera mesa, alcance de la mediación intrajudicial en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa. Y tenemos como ponente a la ilustrísima señora doña Gema Quintanilla Navarro. Brevemente, pues, doña Gema cursó estudios en la Universidad de Murcia, licenciada en Derecho, ingresó en la carrera judicial en el año 2010, tiene el máster de Derecho Constitucional Europeo y magistrada desde el año 2015. Actualmente es magistrada especialista de la Sala de lo Contencioso Administrativo desde el año 2018 y hoy abre el debate y la mesa del alcance de la unidad y de la mediación intrajudicial en el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa. Muchas gracias por venir y aceptar los recibimientos de la dirección para dar esta ponencia. Adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Sobre todo, mis gracias van dirigidas al director de los servicios jurídicos por hacerme un hueco en estas jornadas. También enhorabuena por la decisión de optar por la mediación intrajudicial en el orden jurisdiccional contencioso administrativo como punto de arranque de estas jornadas. ¿Qué mejor que unas jornadas que se llaman jornadas encuentro para hablar del diálogo que supone la mediación intrajudicial en el recurso contencioso administrativo? Decía un compañero que es difícil preparar esta ponencia porque todos estamos en formación. Y es verdad, en materia de mediación intrajudicial prácticamente estamos todos en eso de modo formación. Pero si alguien ha avanzado en esa formación es la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, gracias al esfuerzo, tiempo, medios personales que han invertido desde la Sala de lo Contencioso. Está aquí nuestro presidente, don Abel Sáez, que ha hecho un gran esfuerzo por integrar y avanzar en materia de mediación intrajudicial. También ha hablado el presidente del Tribunal Superior de Justicia, otros letrados de la Administración de Justicia. Gracias a su esfuerzo, hoy estamos aquí, podemos abordar este diálogo conjunto entre profesionales del derecho, transmitirles a ustedes cuál es el proyecto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. Espero que estas palabras sean prácticas. Ese es el objetivo de esta ponencia, que nos permita conectar con esta herramienta que es la mediación intrajudicial, saber cuál es su metodología, saber cómo se incardina en el seno del recurso contencioso administrativo. Solo así podremos todos los profesionales del derecho hacer un buen uso de esta herramienta que es la mediación intrajudicial. A modo de introducción, señalar simplemente que la psicóloga y mediadora murciana Mercedes Matas señalaba que al hablar de la mediación nos asomamos al balcón, un balcón donde vemos la cultura de la paz, las personas, la comunicación, sus circunstancias. El antropólogo William Ury venía a señalar, para situarnos en qué es la mediación, que en la mediación no se trata de determinar quién lleva o no la solución. El mediador tampoco trata de decidir qué solución ha de darse a un caso concreto, sino que trata de ayudar a las partes a satisfacer los intereses que subyacen en cada una de sus posiciones. La misión de un mediador es facilitar la comunicación entre dos partes que se hallan en conflicto, ayudarles a reflexionar sobre cuáles son los intereses que subyacen en cada una de sus posiciones. Y la herramienta que utiliza un mediador es el lenguaje en todo su sentido, lenguaje escrito, verbal, gesticular. Qué duda cabe que aquellos que nos dedicamos al mundo del derecho adquirimos ciertas habilidades en la escucha de problemas, ¿no? Un amigo te ve por la calle, te traslada un conflicto. Automáticamente nuestro cerebro se activa y activa una solución. Para un jurista generalmente la solución será la jurídica, pero la solución que yo le doy a un problema puede no ser la mejor solución, puede no ser la mejor solución jurídica y además puede ser la solución que no satisface realmente a los intereses de la persona que tiene ese problema. Por ello, a diferencia de un juez o a diferencia de un árbitro, el mediador profesional trabaja con técnicas para ayudar a las partes en conflicto a alcanzar sus propias soluciones. Un concepto de mediación, como somos juristas, siempre buscamos los conceptos normativos, ¿no? La definición normativa. Un concepto normativo lo ofrece la Ley 5/2012 de mediación
en asuntos civiles y mercantiles. Ya hay algo que a los administrativos, contenciosos administrativos, no nos gusta del todo. Esta ley incorpora al derecho español la Directiva 2008/52 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre aspectos de la mediación en materia civil y mercantil. Igualmente, en la normativa europea está vigente, se aprobó la Directiva 2013 sobre algunos aspectos relativos a la resolución de litigios en materia de consumo. Además, debo llamar la atención que el artículo 2.2 de la Ley de Mediación, la Ley 5/2012, expresamente excluye del ámbito de aplicación a la mediación penal, a la mediación con las administraciones públicas y a la mediación laboral. Para los juristas que hoy estamos aquí en esta sala, prácticamente es como quedarnos sin marco jurídico. Ya esta ponencia habría terminado porque la ley de mediación no contempla la mediación con las administraciones públicas. Pues no, todavía queda y todavía hay ámbito de diálogo. En definitiva, la mediación es un medio para la resolución alternativa de conflictos, en término anglosajón, las siglas ADR, Alternative Dispute Resolution. En todo caso, la mediación supone la creación de un ámbito de diálogo, su herramienta es el lenguaje. El principio de voluntariedad en la mediación siempre ha de tenerse presente, se rige por el principio de voluntariedad, amén de otros principios, y en toda mediación hay dos partes en conflicto, acuden a mediación con la intervención de un mediador. Asimismo, podemos distinguir la mediación que se produce en un ámbito privado, un conflicto que podemos tener, un conflicto vecinal, un conflicto intergeneracional, padres con hijos adolescentes pueden acudir a un mediador profesional y tratar de encontrar una solución a sus intereses. La mediación en el seno del proceso administrativo. A lo largo de esta exposición analizaremos cómo también las administraciones públicas, en su normativa, en las normas que regulan el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, encajan en determinados aspectos la necesidad de acudir a la mediación, incluso la finalización del procedimiento administrativo por medio de un acuerdo, convenio finalizador del procedimiento, en materias concretas, en materia tributaria, directivas comunitarias donde encajan en el procedimiento administrativo una fase de mediación ante las administraciones públicas, etcétera. Y también está la mediación intrajudicial. La característica, como su propio nombre ya nos apunta, pues la mediación intrajudicial se produce en el seno del proceso judicial, es el órgano judicial quien, y aquí hay una sutileza de conceptos, yo entiendo que el órgano judicial invita a las partes a mediación y remite el procedimiento ordinario, o en su caso el procedimiento abreviado, a mediación. El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado una guía práctica para la mediación intrajudicial, su última edición es de 2016, y afirma que la mediación intrajudicial no es una alternativa al proceso judicial, sino que se inserta, es una herramienta más dentro del proceso judicial, lo cual es importante porque si es una herramienta que se inserta en el proceso judicial, ha de respetar las garantías procesales que rigen en todos los procesos judiciales, en todos los órdenes jurisdiccionales. Por lo tanto, iniciado el proceso judicial, personadas las partes procesales, el camino a la sentencia ya no es unidireccional. Tenemos otras vías y es la herramienta de la mediación intrajudicial. En toda mediación intervienen tres elementos personales. En todo caso, el órgano judicial que invita a las partes a mediación. La figura del mediador es absolutamente importante. La Directiva de 2008, la Directiva de Mediación y la Ley de Mediación se prestan mucha atención en la profesionalidad, en la formación inicial del mediador y que el mediador tenga un título generalmente homologado por el Ministerio de Justicia para el ejercicio profesional de la mediación. El mediador debe velar porque las partes dispongan de la información y asesoramiento suficientes. Y dice la ley, desarrollará una conducta activa tendente a lograr el acercamiento entre las partes con respeto a los principios recogidos en esta ley. Y el tercer elemento son las partes procesales que a lo largo de esta ponencia pues examinaremos cómo deben acudir al proceso mediador, si es una administración pública, pues asistida y representada y asistida bien por el abogado del Estado, en caso de la Administración General del Estado, o por el letrado de la comunidad autónoma, si es una persona física puede acudir personalmente o bien asistida de letrado, etcétera.
Igualmente, acercándonos a este concepto de mediación intrajudicial, existen diversas escuelas o técnicas de mediación. El concepto clásico, la escuela tradicional, lineal, donde el mediador siempre se mantiene absolutamente neutral, alejado de las partes, simplemente a través de preguntas trata de que sean las partes las que reflexionen sobre sus posiciones, lleguen a un punto que pueda satisfacer sus intereses. Yo también entiendo que la mediación es flexible y el mediador también tiene que adoptar una postura flexible. Y otros mediadores, por ejemplo, escuchando a un magistrado que está en excedencia y ahora es mediador, decía, pues yo incido un poco más y ¿por qué no plantearle a las partes en mediación cuál sería el escenario si nos situamos en una sentencia? ¿Cuál es el estado actual de la jurisprudencia? ¿En qué medida esa cantidad que se reclama hoy, según la línea jurisprudencial que mantiene el Tribunal Supremo, en sentencia se lo reconocerían o no? En este caso, el mediador está siendo un poquito más activo, ya propone alternativas a las partes o encauza jurídicamente la cuestión. Me imagino que será cuestión de la técnica que el mediador pretenda utilizar y cuál sea también la controversia. Igualmente existen diversas estructuras organizativas y a ello se refiere también la guía del Consejo General del Poder Judicial. Puede existir una unidad judicial gestionada por personal al servicio de la Administración de Justicia. Un letrado de la Administración de Justicia es una unidad de mediación que se inserta en el esquema de la propia oficina judicial, o dice el Consejo General del Poder Judicial en esta guía, en aquellos territorios donde no esté instaurada esa unidad en el seno de la oficina judicial, pues será un panel de mediadores, un equipo de profesionales que cuenten con la profesionalidad y con la titulación óptima, y en virtud de un acuerdo o convenio se prevea que los órganos judiciales pueden remitir a esos mediadores un determinado asunto. Ya apunto que dentro del primer esquema organizativo se incardina la UMIB, la Unidad de Mediación Intrajudicial de Murcia. Es una sección integrada dentro del Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento y presta servicios integrales de mediación, además gratuitos, para todos los órganos judiciales de la región de Murcia que decidan en un determinado asunto remitirlo a mediación. Sobre la UMIB, el funcionamiento, la creación de la UMIB. La UMIB se integró dentro de en Murcia. La nueva oficina judicial se llevó a cabo en dos fases, una primera fase en el 2010, una segunda fase en el 2014. En enero de por una instrucción de 2015 se instauró esta UMIB, que además la orden ministerial de 2014, la implementación de la segunda fase de la oficina judicial en Murcia, ya regulaba en un artículo esta unidad de mediación intrajudicial de Murcia. En este proceso, 2010, nueva oficina judicial, 2014, 2015 se regula y se dicta la instrucción para entrar en funcionamiento la UMIB, y ya en 2016, en enero del 2016, se aprobó el protocolo de mediación de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia. Por tanto, hay un marco institucionalizado para la mediación intrajudicial contencioso administrativa. Está previsto también, está un borrador, que se apruebe el protocolo de mediación ya no solo para la sala, sino también para los juzgados de lo contencioso administrativo. Citaré que en el ámbito de la Comunidad de Madrid, igualmente en virtud de un convenio entre el Consejo General del Poder Judicial y el Colegio de Abogados de Madrid, se aprobó este convenio para instaurar y para una iniciativa para la mediación, y en ese marco convencional la Sala de lo Contencioso Administrativo de Madrid también ha aprobado el protocolo para la derivación a mediación en lo contencioso administrativo. Este protocolo de Madrid del año 2017 es aplicable tanto a Sala de lo Contencioso como a los juzgados de lo contencioso administrativo, y en este protocolo de Madrid se cita como primera proyecto piloto, como proyecto pionero, al protocolo de la región de Murcia y de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la región de Murcia. Ofrecen mediación en la jurisdicción contencioso administrativa ya también los juzgados 2 y 3 de Las Palmas de Gran Canaria, en virtud de un acuerdo entre la Fundación Balsaín y el Consejo General del Poder Judicial. Me consta también que recientemente juzgados de lo contencioso administrativo 5 y 17 de Barcelona están implementando la mediación intrajudicial en el orden contencioso administrativo. Entrando ya en materia más administrativa y contencioso administrativa, que es lo que nos gusta aquí en este foro, la mediación en el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa
Siempre en todos los protocolos, en todas las guías y además en algunas tesis doctorales que he analizado se hace referencia a la singularidad que presenta la mediación en el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Es singular, presenta unas connotaciones propias, reviste determinadas particulares, siempre se hace referencia a eso. Parece que la mediación intrajudicial se entiende mejor en un orden civil, mediación intrajudicial familia o una mediación intrajudicial en materia de consumo, protección de consumidores, y en el ámbito contencioso administrativo presenta determinadas singularidades. Estas singularidades, dice algunos protocolos, que se derivan de la característica de las partes. Bueno, decir que la mediación intrajudicial contencioso administrativo tiene singularidades por las características de las partes es tanto como decir mucho y no decir nada. Obviamente, quien media es el administrado y una administración. Y añaden, hombre, también presenta características singulares por las distintas supremacías jurídicas. Es que ya ahí estamos refiriéndonos ya a esas prerrogativas que ostenta la administración. En mi opinión, las singularidades que presenta la mediación intrajudicial en la jurisdicción contencioso administrativa deriva de dos ejes fundamentales. En primer lugar, el principio revisor de la jurisdicción contencioso administrativa, y un segundo eje es las características de la actuación administrativa. Y en primer lugar, el principio de presunción de validez y legitimidad del acto administrativo, artículo 38 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, y un segundo punto es la autotutela, las prerrogativas de las que goza la Administración, la autotutela declarativa, artículo 38, y la autotutela ejecutiva. Y es que la Administración puede resolver sus propias situaciones y relaciones jurídicas sin necesidad de impetrar el auxilio de los tribunales, y puede, por sus propios mecanismos de ejecución forzosa, llevar a efecto la ejecución de sus propios actos cuando los administrados no los cumplan voluntariamente. Esta prerrogativa que ostenta la Administración sin duda implica que la mediación en el ámbito contencioso administrativo revista singularidades. En cuanto al proceso administrativo y su carácter revisor, bien, todos sabemos que cuando se inicia un recurso contencioso administrativo, la Administración ya ha hablado. Eso es lo que ocurre, que cuando se inicia el proceso contencioso administrativo, la Administración ya ha hablado, y cuando se inicia la mediación intrajudicial en el seno del recurso contencioso administrativo, la Administración ya ha hablado. Pero no solo ha hablado a través generalmente de un acto que se presume válido conforme a derecho. Y en este caso, claro, la Administración habla no solo a través de actos, no, también toda la actividad prestacional, la inactividad, la vía de hecho, también son mecanismos de expresión de la voluntad de la Administración. Ahora bien, este carácter estrictamente revisor de la jurisdicción contencioso administrativa también tiene matices. Es cierto que ante la jurisdicción contencioso administrativa también se pueden aducir fundamentos, motivos distintos de los aducidos en vía administrativa. La Administración también puede aducir y alegar y oponer motivos distintos de los que opuso en vía administrativa. Por lo tanto, este principio de revisor de la jurisdicción contencioso administrativa tiene matices, como ha reconocido el Tribunal Supremo, y por tanto podemos hablar en vía contencioso administrativa de más cosas de las que hemos hablado en vía administrativa. Por otro lado, también, y para situar un poco la mediación intrajudicial, parece que la función del juez contencioso administrativo, si nos leemos la ley de jurisdicción, en sus primeros artículos es bastante limitada. El juez o tribunal contencioso administrativo pone una sentencia cuyo contenido es inadmisibilidad del recurso, estimación o desestimación. ¿Cuándo estimamos? Estimamos cuando consideramos que el acto administrativo no es conforme a derecho. Desestimamos cuando consideramos que el acto administrativo es plenamente conforme a derecho. Y en materia de ejecución, los jueces y tribunales juzgamos y hacemos ejecutar lo juzgado, y conforme al artículo 104 de la Ley de la Jurisdicción, dictada una sentencia, se comunica por el letrado de la Administración de Justicia a la Administración para que la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo. Parece que el encaje de la mediación es difícil en este ambiente, en este contexto. Sin embargo, la pregunta que surge a continuación y a la que vamos a dar respuesta es: ¿el juez contencioso administrativo puede dar por finalizado un recurso contencioso administrativo declarando que la controversia ya ha finalizado sin que exista una declaración judicial en la que se diga que la actuación administrativa es conforme o no es conforme a derecho? Pues todos ustedes están pensando en que sí, a través de los modos de terminación del procedimiento. La propia ley reguladora de la jurisdicción regula otros modos de terminación del procedimiento. Y dentro de estos otros modos de terminación del procedimiento se enclava o se incardina el artículo,
el artículo 77 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Llama la atención que la propia exposición de motivos de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa ya en el año 1998 venía a decir que esta ley se preocupa por articular mecanismos de rápida resolución del recurso contencioso administrativo. Y dice, por ejemplo, la posibilidad de iniciar el recurso por demanda, la posibilidad de fallar sin necesidad de prueba, vista o conclusiones, o la de llevar a cabo un intento de conciliación. La propia ley de jurisdicción ya preveía otros modos de terminación del procedimiento, por ejemplo, la conciliación. Y decía, del criterio de los jueces y magistrados y de la colaboración de las partes dependerá que estas medidas alcancen sus fines. Y nos situamos en el artículo 77 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que en el artículo 1 prevé la posibilidad de que el juez someta a consideración de las partes, reconocimiento de hechos o documentos, la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia. Vemos cómo en el apartado segundo se refiere al concepto de intento de conciliación. Parece que es en el mismo procedimiento contencioso que el juez puede llevar a cabo un intento de conciliación. Y en el apartado tercero hace referencia a que, bien, fruto de esta conciliación o por otras circunstancias, si las partes llegaron a un acuerdo que implique la desaparición de la controversia, el juez puede declarar terminado el procedimiento. Y añade una prevención final. Dice, ojo, es que el juez no se limita a declarar finalizado el procedimiento, sino lleva a cabo una determinada fiscalización de ese acuerdo. Dice, porque tendrá en cuenta que lo acordado no fuera manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico, a los intereses generales o de terceros. Y por otro lado, decíamos que entiendo que la mediación tiene encaje, tiene un marco normativo también en relación a la actuación de la administración pública. Y es que la administración pública siempre actúa conforme a la ley y al derecho. El motor de toda actuación administrativa es la satisfacción de los intereses generales. Pero en determinados aspectos podemos plantearnos que es posible un equilibrio, una conciliación entre la protección de los intereses generales y la atención a las circunstancias singulares del caso y también protección de los derechos singulares de ese administrado en ese concreto supuesto. Es decir, encontrar un equilibrio entre la protección del interés general y el interés individual que ese administrado tiene en ese caso concreto. Es que no debemos desatender que la administración pública se rige por principios de buena administración. Artículo 40 de la Ley 2015, aplicable al sector público, Administración General de Estado, comunidades autónomas, entidades locales, el sector público institucional. Son principios que rigen la actuación de las administraciones públicas, el servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos y eficacia en el cumplimiento de los objetivos. Artículo 41. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se refiere al principio de la buena administración. Pero es que además la administración, en el desarrollo de su procedimiento administrativo, puede llegar a acuerdos, convenios con los particulares. Lo dice el artículo 86. Y además hace una expresa referencia a los acuerdos que se lleguen en los casos de responsabilidad patrimonial. El artículo 112, la ley podrá articular al mismo tiempo como sustituir el recurso de alzada por otros vías como otros procedimientos de mediación, reclamación, conciliación, arbitraje. Artículo 114 prevé que también puede ponerse fin a la vía administrativa por medio de los acuerdos, protocolos o convenios finalizadores del procedimiento. En definitiva, lo que quiero expresar es que tanto en el ámbito procesal existe un marco para la mediación, como las administraciones públicas en su actuar pueden llegar a acuerdos, convenios con personas públicas o privadas. Por lo tanto, entiendo que hay así un marco legal para la mediación. Merece una especial referencia a la Ley 24/2018 de mediación de la Comunidad Valenciana. Esta ley del año 2018 de la Comunidad Valenciana deroga la antigua ley, que era solo ley de mediación en familia, y además viene a señalar en su exposición de motivos como la Generalitat, como administración autonómica, tiene competencia en multitud de ámbitos, y en estos ámbitos, dice la exposición de motivos, es muy interesante abordar la mediación como administración autonómica que aborda una mediación, dice, para intensificar la seguridad jurídica, garantizar la calidad y la fiabilidad del sistema, propiciando un aumento de la confianza por parte de la ciudadanía. O sea, la mediación como un ámbito de diálogo utilizado por las propias administraciones públicas para garantizar la confianza de la ciudadanía.
Llegado a este punto, ¿es factible, es posible la mediación? Las preguntas que surgen es si es obligatoria y si tiene algún tipo de ventajas. Obligatoria no es en ningún orden jurisdiccional en España la mediación intrajudicial. No es como un requisito previo para poder interponer una demanda o recurso contencioso administrativo. Me remito aquí a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de junio de 2017, simplemente para que ustedes la escuchen y si en algún punto les interesa estudiarla. Es el asunto Menini, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea analiza en qué medida es acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva establecer una mediación previa, obligatoria al recurso contencioso administrativo, y sobre todo esta sentencia analiza si el no acudir a mediación injustificadamente puede tener alguna consecuencia negativa en el proceso judicial, y hace referencia a alguna medida sancionadora en el proceso judicial por no haber acudido a esa mediación obligatoria. En general, el Tribunal de Justicia dice que una parte que acude a una sesión primera informativa y luego se retira de la mediación, esa conducta no puede tener ninguna consecuencia luego judicialmente, porque si no supondría una merma del derecho a la tutela judicial efectiva. Y lo que están pensando ustedes, como una administración autonómica, como defensores del interés de la administración autonómica, ¿tiene ventajas la mediación? En este sentido, yo considero que sí, que tiene bastantes ventajas la mediación intrajudicial. Reduce los tiempos. Según el estudio de las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, publicadas en el año 2017, el tiempo medio de resolución de un recurso contencioso administrativo en las salas de lo contencioso administrativo de España se hace, la estadística da la información de todas las salas de las comunidades autónomas y luego hace una media. Yo me remito a la media y digo que en Murcia estamos en la media, nos acercamos a la media, pero la media es alta, son 14 meses para la resolución de un recurso en una sala, 9 meses para la resolución de un recurso en un juzgado. Imaginemos que si un recurso pasa por una primera instancia y una segunda instancia, casi nos ponemos en los 2 años. Por el contrario, el protocolo de mediación para Murcia prevé que la mediación tenga una duración de 90 días, prorrogable 30 días más, y que las partes, si lo consideran oportuno, puedan además pedir la suspensión del curso de las actuaciones porque se encuentran en desarrollo de la mediación. Y además prevé que si las partes no alcanzan un acuerdo y luego quieren, por tanto, continuar el procedimiento judicial, en la medida de lo posible, el protocolo incluso prevé que por el letrado de la Administración de Justicia, si la agenda lo permitiera, ese procedimiento pasa con prioridad a la agenda para que no tenga que esperarse al último, no tenga que ponerse a la cola de los señalamientos. O sea que la mediación, a efectos de tiempo, sí que puede suponer una ventaja. Yo pienso que la mediación mejora la eficiencia y la calidad de los servicios públicos, puede mejorar la percepción que el ciudadano tiene de la administración y también le pone cara al funcionario, a la persona de su administración, en este caso sería al letrado de la comunidad autónoma, o imaginemos una mediación donde a lo mejor también la cuantía no es muy significativa, pero un ciudadano acude personalmente a la mediación y acude un letrado de su comunidad autónoma y ve que es un señor conciliador, que bueno, que escucha sus intereses, que le explica en qué medida la administración autonómica ha actuado de una u otra forma, pues yo creo que eso puede mejorar la percepción del ciudadano en su administración. Puede evitar procedimientos judiciales que el procedimiento judicial en sí no es que sea innecesario, pero sí que por el estado actual de la jurisprudencia pues se dilata en el tiempo un procedimiento que prácticamente su solución ya está muy cerrada por el estado de hechos o generalmente por el estado de la jurisprudencia, y también permite adaptar la resolución del litigio a la singularidad de cada caso. Y esto especialmente interesante es en materia de ejecución. Permite adoptar una medida en vía de ejecución que sea la que mejor se adapte a las circunstancias existentes en ese momento, que en ocasiones puede que no sean las circunstancias existentes en el momento en el que se dictó la sentencia, porque en ocasiones las ejecuciones, como bien sabemos, pueden dilatarse mucho en el tiempo. Ya a continuación, señalar sucintamente que en Murcia hemos aprobado un protocolo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia. Voy a darles algunas pinceladas sobre este protocolo. Si les interesa a ustedes abordar más una cuestión u otra, pues me lo dicen y por supuesto intervienen. Son criterios abiertos y, como les digo, estamos en formación. El protocolo, por ejemplo, identifica cuál es el ámbito formal de la mediación. Dice, bueno, pues será la mediación apta en los supuestos en los que el ordenamiento jurídico admita la terminación convencional. Da una serie de pautas cuando, en los casos de silencio administrativo, cuando la administración todavía no se ha pronunciado, pues la mediación es mucho más abierta. También en materia de inactividad de la administración, vía de hecho. Pero lo más interesante que me parece a mí es los casos típicos de mediación. El protocolo dice, casos típicos de mediación son la ejecución de sentencias y los incidentes de ejecución. Y dice, yo entiendo que debe entenderse por ejecución
cuando la sentencia imponga un hacer, no hacer, una obligación de dar, hacer o no hacer. Cuando la sentencia contenciosa administrativa se limite a confirmar el acto administrativo y el acto administrativo imponga una determinada conducta al administrado, la ejecución es la ejecución administrativa por los mecanismos de vía de apremio, multa coercitiva, ejecución sustitutoria o supletoria o subsidiaria o coacción o la denominada coacción sobre las personas. Pero en este caso son los mecanismos del artículo 99 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Las sentencias ejecutables en vía contenciosa administrativa son las que condenan a alguna de las partes a un hacer o no hacer. Al final de esta exposición me referiré sucintamente al caso del edificio Fenosa en La Coruña. No sé si hay aquí algún gallego del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y la sabrá muchísimo mejor que yo, pero claro, en ese caso la sentencia condenaba al Ayuntamiento de La Coruña a derribar un edificio en su integridad, puesto que se había declarado contraria a derecho la licencia otorgada por el Ayuntamiento. Ahí es donde adquiere todo su sentido la mediación, cuando hay que llevar una conducta y hay que ejecutarla. También, de forma complementaria, el protocolo se refiere a otros ámbitos en los que yo llamaría ámbitos o materias mediables. Y en este caso ya ustedes tendrán opiniones diversas. Por ejemplo, dice el protocolo: son asuntos que son idóneos para mediación la responsabilidad patrimonial en general y la médica en particular. Yo creo que sí cabría en mediación fijar un quantum indemnizatorio. Quizá también en mediación podríamos hablar, la Administración puede dialogar sobre la entidad del daño. El concepto de daño moral, yo creo que si se reconoce o no un determinado daño moral, si se aplica o no como referente o pues una facultad el referirnos a los baremos indicativos a los efectos de fijar la indemnización. Es que además el propio artículo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común prevé que en sede administrativa el procedimiento de responsabilidad patrimonial pueda finalizar por un acuerdo convencional. El órgano competente puede, conforme al artículo 91, aprobar un acuerdo convencional. Pues si lo puede hacer en vía administrativa, ¿por qué no también en vía jurisdiccional? Y máxime si lo que se recurre es el silencio administrativo, que la Administración todavía no se ha pronunciado. Es mediable, dice el protocolo, y así lo entiendo yo, la fijación de la cuantía de indemnización y los justiprecios en la expropiación. Yo creo que en expropiación forzosa sí que cabe un ámbito de diálogo. No sé, muchas veces se discute sobre si aplicación o no de un factor de localización. Pues bueno, podemos examinar el estado de la jurisprudencia, en qué medida puede ser o no. Incluso la Administración, ¿por qué no?, podía rectificar la superficie de la finca expropiada si advierte que hay un error. No obstante, la Ley de Procedimiento permite la rectificación de errores materiales, permite que en cualquier tiempo podrán rectificarse el acto administrativo. También en los casos de vía de hecho, y entiendo que hay un ámbito de la mediación, cuando la expropiación se ha llevado a cabo por vía de hecho, como sabemos, los daños y perjuicios se computan generalmente conforme a ese criterio jurisprudencial de que es el justiprecio más un 25% sobre ese 25% sobre el justiprecio es lo que determina la indemnización de daños y perjuicios. ¿Por qué no un 20%? ¿O por qué no otra vía para la de determinar el daño y perjuicio en las expropiaciones por vías de hecho? Creo que son asuntos que, bueno, pueden dialogarse. No sé lo que piensan ustedes, o a lo mejor creen que al llegar a mediación ya la Administración está muy limitada, muy constreñida y no puede dialogar sobre esos puntos. Pero bueno, a lo mejor son puntos en los que tendrían cierta flexibilidad, creo yo. También el protocolo se refiere a los contratos de derecho público, privado, convenios y reintegro de subvenciones. Yo en materia de contratación de derecho público sí que entiendo que en mediación ha de tenerse muy en cuenta los límites impuestos por la normativa de contratación. Por ejemplo, en mediación, llegar a un acuerdo que implique una modificación sustancial del contrato sería inadmisible, porque esa modificación sustancial durante la vida del contrato, si es un contrato que todavía está vigente, una modificación sustancial puede determinar que ese contrato así inicialmente hubiera permitido la participación de otros licitadores o hubiera abierto la oferta pública, y por tanto ha de ser cautelosa una mediación en la que se altere sustancialmente un contrato todavía vigente, porque de ese contrato, si así hubiera sido inicialmente, hubiera alterado totalmente las condiciones de la licitación. Podría, por ejemplo, en mediación alterarse los criterios para determinar una revisión de precios del contrato. Bueno, es que la revisión de precios siempre tiene que estar sujeta a lo que establezca el pliego de condiciones, por tanto, es limitada las modificaciones que se pueden alcanzar en mediación. Quizá, dependiendo del caso concreto, puede ser objeto de mediación una indemnización por daños y perjuicios causados por un contratista. Puede discutirse si ese daño o perjuicio ha sido realizado como consecuencia de una actuación
derivada de una orden directa o indirecta de la Administración. Bueno, pues un ámbito de diálogo que puede abrirse en mediación. El protocolo se refiere a la inactividad de la Administración, es mediable en los asuntos sobre función pública, intereses de demora, etc. El Protocolo de Madrid señala aquellos asuntos en los que no será compatible la mediación, y yo me parece muy correcto. Es el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, a los artículos 114 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, ni en materia electoral, ni cuando el objeto del recurso sea una disposición de carácter general, y en todo caso entiendo yo que para permitir remitir un asunto a mediación, primero el órgano jurisdiccional tiene que estar totalmente seguro de que posee jurisdicción y competencia objetiva y territorial. En asuntos donde se discuta la jurisdicción, competencia objetiva, no es recomendable derivarlo a mediación sin antes dilucidar estas cuestiones. La fase para la derivación también es una cuestión que pues el protocolo dice: al admitir la demanda, en cualquier momento anterior a la votación y fallo, el juez o tribunal puede acordar derivar un asunto a mediación en cualquier momento anterior a la votación y fallo. Dice también, en la vista, si se celebrará la vista en el procedimiento ordinario, en sentencia podrá invitarse a las partes a que aborden esa cuestión de ejecución en mediación, en fase de apelación antes de la sentencia y en ejecución. Y la forma de derivar es mediante una providencia que dicta el órgano judicial que invita a las partes a mediación. También me gustaría señalar que en Murcia ese proceso de mediación se desarrolla ante la OMIR, remitimos las actuaciones ante la OMIR y todo el proceso ya les informará más la compañera Carmen Marín sobre cómo se desarrolla el proceso. Y finalmente otra cuestión sería la finalización de la mediación. ¿Cómo finaliza? ¿Con un acuerdo o sin acuerdo? Se levanta un acta donde se hacen constar los acuerdos y es importante que los acuerdos los redacta y los firma los letrados de las partes. Las personas físicas pueden acudir a mediación personalmente y con asistencia de su letrado. Las administraciones públicas, Administración General del Estado, Abogado del Estado, los letrados de la comunidad autónoma. Y quien redacta, si es la comunidad autónoma la que está personada en mediación, quien redacta el acuerdo es el letrado de la comunidad autónoma junto con el letrado de la parte. Ya señalar, y para terminar, una referencia al papel del juez en la mediación. El papel del juez tiene que ser un papel de juez que invita a mediación. El juez no es mediador. Así lo ha dicho recientemente un dictamen de la Comisión de Ética Judicial, un grupo de jueces, magistrados y expertos que revisan los principios de ética judicial. Los jueces podemos elevarles consultas y vienen a señalar que el juez no es un mediador y no puede actuar como tal. El juez se limita a invitar a las partes, ni tampoco puede mostrar un beneficio o perjuicio a las partes porque vayan o no a la mediación. Cuando se invita a las partes a mediación, se le invita a una primera sesión que se llama la sesión informativa. La mediación es de carácter voluntario. Cualquiera de las partes, ya desde el primer momento, desde esa sesión informativa, pueden manifestar que se apartan de la mediación, y yo entiendo que conforme a nuestro protocolo no es necesario ni siquiera razonar ni motivar el por qué motivo no desean seguir o continuar. A esa sesión informativa pues tampoco sería obligatoria, pero yo creo que por cuestiones de deferencia simplemente se invita a una sesión informativa. No creo que haya ningún inconveniente en una administración pública comparecer e incluso decir los aspectos que le parecen correctos o no correctos de esa mediación. Y ya finalmente, para terminar y ajustándome al tiempo, señalarles que, y si a ustedes les interesa tratar esta cuestión, es muy interesante, si ustedes abordan y acuden a mediación, estudiar los criterios de confidencialidad de la mediación. De hecho, el Protocolo de Madrid dice: ojo, cuidado de que no se utilice la mediación para obtener pruebas. ¿Qué datos expuestos en mediación son confidenciales y qué datos no? ¿Qué de lo hablado en mediación puedo utilizar en el proceso contencioso administrativo o no? En principio, el Tribunal Supremo en materia civil ya ha señalado que las actas, los acuerdos de mediación no son confidenciales y pueden utilizarse en el proceso contencioso administrativo. Ahora bien, aquellos documentos que una parte ha presentado, una factura que no está en el expediente judicial y que sí ha presentado, en este caso es muy importante que el mediador ilustre a las partes de que en principio la mediación es confidencial, que los datos que se manifiestan en mediación no se pueden utilizar posteriormente, salvo que las partes de común acuerdo acepten que esos datos o esos hechos sean utilizados también en el proceso judicial. Y ya para terminar, asuntos mediados, me refiero al edificio Fenosa en La Coruña. Había que derribar un edificio y costaba 54 millones de euros el derribo del edificio. También vivían 58 familias en ese edificio y 100 personas, 100 puestos de trabajo dependían de las oficinas que había en ese edificio. Es una ejecución muy complicada porque además se aborda
tras casi 20 años después del dictado de la sentencia, desde que se dictó el acuerdo del Ayuntamiento otorgando la licencia. El Ayuntamiento otorgó una licencia para la rehabilitación de un edificio y destinarlo a viviendas y oficinas comerciales. En el 2011 se dictó una sentencia, declaró la nulidad de ese acuerdo, la nulidad de la licencia y ordenó el derribo del edificio. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha abordado esta situación con un mediador de excelencia, don Pascual Sala, que fue presidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Y ese mediador articuló un sistema de acuerdos, un acuerdo con la comunidad de propietarios del edificio, con los denunciantes que ejercían la acción pública. Les invito a ustedes a que lean el auto, es muy interesante, y también es interesante que se aprobó el auto por el Pleno de la Sala de lo Contencioso con 3 votos particulares, incluso al auto de mediación. En Murcia también hemos tenido acuerdos de mediación y gracias a los esfuerzos de todos los operadores jurídicos, simplemente un acuerdo de mediación entre la entidad de transporte de viajeros de carretera y la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Se llegó a un acuerdo que implicó que la comunidad autónoma reconociera deber una determinada cantidad y establecer un sistema adecuado de pagos a cargo de los presupuestos de la comunidad autónoma en los años 2018 a 2023. Otra mediación con una entidad de servicios de limpieza. En este caso se acordó que la comunidad autónoma pagaría, la entidad de servicios de limpieza hizo una quita y se incluyó el acuerdo de que el incumplimiento de cualquiera de los pagos dejaría sin efecto esa quita y permitiría a las partes acudir a la vía judicial para reclamar el pago de esa cantidad a la comunidad autónoma. Otros asuntos ya recientemente señalar, simplemente que hemos remitido recientemente un asunto en materia de responsabilidad patrimonial sanitaria. Es una cuestión, presenta peculiaridades, también máximo respeto a las partes y a los conflictos internos que las partes puedan tener. Y bueno, estamos a la espera de ver los resultados y yo animo muchísimo a la comunidad autónoma a que siga realizando estas formaciones en materia de mediación intrajudicial. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. Enhorabuena por la exposición clara, concisa y muy detallada. Y bueno, abrimos un turno de ruegos y preguntas, por si tenéis alguna. Un segundito que vamos a facilitar el micrófono. Rogaría que dijeseis, por favor, el nombre y apellidos y lugar de procedencia. Soy Virtudes de la Prieta Miralles, Comunidad de Castilla y León, letra de allí. Una pregunta, ¿aquí qué profesionales son mediadores en la mediación intrajudicial? Sí, pues está presente la letrada, como he dicho, es una unidad inserta en la oficina judicial y está presente la letrada de la Administración de Justicia, que es la que dirige la unidad de mediación intrajudicial. Cuentan con un panel de mediadores que deben cumplir unos requisitos de profesionalidad. Pues, Carmen, creo que a lo mejor tú le puedes dar mejor, porque sí que está garantizada, es muy importante, muy interesante, la profesionalidad y la titulación del mediador. Claro. Bueno, buenos días a todos. Sí que es verdad que luego comentaré un poco, ¿no? Pero por hacer una pincelada, los mediadores que colaboran en la unidad de mediación, en principio son todos abogados. De todas formas, se trabaja en comediación. Podría haber de otras parcelas, pero siempre en comediación. Siempre va a haber un abogado con conocimientos en contencioso, que además es una materia específica. Y bueno, pues tienen su formación acreditada, tienen también su seguro y de alguna manera están supervisados, no funcionan solos. No sé si te he contestado. Por allí, primero, por Sara. Muchas gracias. Soy Sara de Bustos, de la Comunidad Autónoma de Madrid. Enlazando con la pregunta de Virtudes de Castilla y León, pero más que la profesionalidad, me interesa la imparcialidad. Claro. Esos abogados, a la vez que están mediando, al día siguiente puedes encontrártelos enfrente, porque me parece que eso es fundamental, porque, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Madrid, el protocolo que se hizo, por cierto, sin contar ni con la Administración General del Estado ni con la Administración de las Comunidades Autónomas, sino directamente entre el Consejo General y el ICAM, lo que se pretende es que sean los propios abogados de la Comunidad de Madrid los que ejerzan de mediadores y, evidentemente, eso afecta completamente a la imparcialidad, independientemente de que no intervengan en ese procedimiento en concreto. Y por eso me interesa mucho qué personas ejercen la mediación, y no solo desde un punto de vista de la profesionalidad, Claro. sino a qué se dedican. Claro. Gracias. Sí.
Sí, yo creo que Carmen te puede dar mejor respuesta, pero bueno, yo sí que quiero decir que el protocolo tiene la prevención y dentro del principio de confidencialidad de que en ningún caso el mediador pueda actuar como testigo, pero claro, eso es obvio, en el proceso judicial en el que ha sido mediador. Luego también los principios que rigen la mediación son la imparcialidad y la neutralidad y la confidencialidad. Claro, que ejerza una profesión como abogado puede suponer una merma de esa. En principio debe abordar la mediación con respecto al principio de independencia e imparcialidad, pero claro, el hecho de que ejerza una profesión en activo, abogado activo, usted aprecia que puede suponer ahí un límite, falta de transparencia o... Es una parte que siempre está enfrente. Claro. Y al fin y al cabo, no nos engañemos, los letrados privados nos ven como el enemigo. Sí. O sea, somos siempre el que estamos enfrente. Entonces, que una persona que al día siguiente o en su despacho tiene varios clientes que efectivamente no me gusta encontrarme un mediador como mediador y al día siguiente encontrármelo enfrente en los juzgados. Entiendo que aunque no le afecte ese caso en concreto, evidentemente, para empezar, le afecta su reputación entre la población y entiendo que claro que afecta el hecho de que siempre esté defendiendo una parte, siempre ve como la parte negativa o el problema del administrado, nunca ve el problema de la administración. Y creo que eso es un tema que en todas las comunidades habría que gestionar muy bien. ¿Quién hace de mediador? Sí. Y sobre todo, bueno, y la profesionalidad o el colegio de mediadores, que tenga un colegio, ¿no? También que regule los criterios éticos y deontológicos del mediador. Pero Carmen le puede dar también más sobre esa cuestión. Pero al hilo de esto, lo que quiero preguntar es, ¿quién establece, o sea, es el Consejo General del Poder Judicial y el Colegio de Abogados establece la mediación? Claro, las administraciones públicas se ven ajenas a esto. ¿Cómo se va implantando la mediación? Yo veo que en Murcia y en Madrid está funcionando. ¿Cómo se va implantando la mediación en los distintos lugares, sobre todo en el contencioso administrativo? Que es muy importante. Yo creo que Carmen, que conoce perfectamente el proyecto de la UMIP, le puede dar mejor respuesta. Bueno, son muchas cosas, no sé si... Si te parece, Carmen, toma nota y ahora en la mesa, vale, pues sí, pues muchas preguntas, como van a continuar la mesa con el asunto de la unidad de mediación, van a tomar nota los siguientes ponentes e intentarán dar respuesta. La última pregunta, por favor, allí al fondo. Bien, gracias. Soy José Vicente Sánchez, de Valencia. Bueno, la mitad de la pregunta que iba a hacer, la compañera me la ha dicho, porque por una parte, en Valencia hay un grupo, bueno, en primer lugar agradecer a la ponente, además sinceramente, porque ha sido clarísimo y además a mí me ayuda mucho. Yo venía con muchas resistencias a esto, muchísimas resistencias. Yo estoy defendiendo a la administración pública, diversas administraciones públicas de los años 85, quiero decir que la institucional, la local, la autonómica. Todo esto para nosotros rompe totalmente los esquemas, sinceramente. Yo también, para mí también. Para un estudioso del derecho administrativo y el derecho contencioso administrativo, rompe los esquemas, claro. Yo estuve en la Cámara de Comercio hace un par de meses, el presidente del TSJ de Madrid habló de ese tema diciendo que era un converso, que era también, bueno, a esta... Quizá lleguemos algunos a ese converso alguna vez, son para los que, pero lo digo porque, en primer lugar, los abogados de la Cámara de Comercio en Valencia, que están en la Corte de Mediación y Arbitraje, es que alguno que yo conozco, que lo aprecio probablemente tal, han tenido cosas muy opuestas a nosotros. Entonces hay una resistencia enorme. Yo por eso la pregunta que ha hecho la compañera es que exactamente lo que yo hubiera... Eso por una parte. Por otra parte, nosotros, que no somos corpus castrenses, pero nos debemos un poco a la legalidad, es verdad, y un poco a defender tal. Nosotros sí que estamos a favor, bueno, hablo nosotros, entiéndase, de la cultura del acuerdo. Eso sí. Es verdad que hay una presunción de legalidad, de ejecutividad, ejecutoriedad. A mí nos cuesta un poco, yo digo un poco, es decir, realmente necesito el acuerdo, sí, la mediación, sí, pero un tercero que es abogado, yo no soy capaz de ser mediador, aunque se me ha abierto su exposición, me ha abierto la posibilidad, y bueno, es que igual eso habrá una posibilidad de que la propia administración, a través de esa vía de la mediación, vuelva a reconsiderar algo que tuvo que haber reconsiderado un procedimiento si se tramitó correctamente. Quiero decir que igual eso incluso puede favorecer, digo yo, a la propia administración, no lo sé. No sé la pregunta al final por dónde iba con todas estas reflexiones que le estoy diciendo, pero al final de todo, de esa voluntariedad también está el principio, quién tiene la disposición de la acción procesal. Y ya no es la resistencia del abogado, yo lo comento, es la resistencia de la propia administración pública que acepte pasar a aceptar ese tipo de mediación. Sí. Y bueno, nada. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Gemma, enhorabuena nuevamente y damos paso a los siguientes ponentes. Gracias.